Nunca pensé que pudiera tener mucho más presente a alguien después de su muerte. En vida, mi relación con Santiago fue un tanto peculiar, por ponerle una etiqueta. Desde que asistí a su funeral y al momento, ha ocupado mis pensamientos con extrema frecuencia y no necesariamente por las razones correctas. Yo conocí a Santiago por mi amistad con Osvaldo, con quien comparto el mismo entorno laboral y que para ese entonces ya tenía una relación amistosa muy consolidada y añeja. Nuestra primera interacción fue más bien fortuita y creo que dejó más huella en mí de lo que dejó en Santiago. Esencialmente yo estaba sin plan para salir un fin de semana y como Osvaldo y yo éramos los clásicos amigos inseparables del trabajo, tuvo a bien invitarme a salir con su grupo íntimo de amigos. Debo decir que esa noche me la pasé muy mal, y de no haber sido por su amigo Andrés, quien me cayó muy bien al instante, probablemente me habría retirado del bar en el que estábamos. Por eso lo recuerdo tan bien, porque la primera impresión que me dejaron Santiago y Montserrat fue de desagrado absoluto. Con el tiempo eso cambió. Creo que el punto de inflexión con Santiago fue nuestro odio común hacia el episodio 8 de Star Wars. Con Montserrat aprendí a llevarla tranquila y en la fiesta o en la convivencia general creo que podíamos congeniar lo suficiente para que todos nos la pasáramos bien. Aún así nuestra convivencia era mucho menor a la que tenían ellos cuatro, Santiago, Andrés, Osvaldo y Montserrat. En gran medida creo que se debía a que Sandra, mi novia, no siempre hacía clic al estar con ellos. Osvaldo y yo estábamos juntos en mi casa con Sandra cuando Santiago le hizo una llamada muy extraña. Jugábamos cartas y bebíamos unas cervezas y Osvaldo salió un momento para atender la llamada. Cuando volvió lo noté alterado. Me explicó que había sido Santiago y que le dijo cosas raras. Osvaldo y Andrés llevaban meses preocupados por un comportamiento errático que tenía Santiago. Yo no lo había visto y hablábamos poco por causa de la pandemia, por lo que no tenía parámetro para coincidir o no. Osvaldo, mi novia y yo conversamos por un rato sobre la preocupación que era conocida, de un día recibir la mala noticia de que Santiago había cometido una locura. Nunca nos imaginamos que llegaría tan pronto, tan solo 2 días después. Andrés, Osvaldo y Montserrat estaban en el funeral de Santiago. Yo no quería asistir, a pesar de considerar a Santiago como mi amigo, pero no sentía esa cercanía. Irónicamente, la que intervino para persuadirme fue Sandra, que me explicó que era un acto de respeto y sobre todo de solidaridad con Osvaldo y con los demás. Debo confesar que deliberadamente retrasé nuestra llegada, monitoreando con Osvaldo, sin decirle, el momento en el que Montserrat estuviese por partir. Un funeral de por sí es un lugar incómodo y no quería juntar a Sandra con ella. Era evidente que no se llevaban bien. En el funeral las cosas fluyeron como sucede en esos entornos. Lo único extraño fue lo que hablaban Andrés y Osvaldo sobre un sueño que habían tenido tanto Montserrat como Andrés. En el caso de Montserrat decía encontrarse en su cama durmiendo. Soñaba con Santiago, que la visitaba y que ella podía verse a sí misma, acostada mientras él, desde el umbral de la puerta, le hablaba y le decía que se la llevaría con él para siempre. Al parecer ella despertó y se encontró en esa misma escena, solo que sin poder ver a Santiago. Acto seguido, según entiendo, todas las puertas y ventanas de la casa de Montserrat se azotaron y la vajilla y cristalería en la cocina caía por montones causando un estruendo ensordecedor. Esto sucedió la noche en la que Santiago ya había muerto, pero aún no lo reportaban, por lo que a mí me pareció una de tantas historias de gente sugestionada y además algo exagerada. Qué equivocado estaba. Días después, mi primera experiencia me daba pie a utilizar la lógica y la razón, por más extraña que fue. A pesar de estar de home office, tuve que asistir a las oficinas de mi empleo para resolver algunas cosas. Con ese nostálgico sentimiento de la normalidad, me levanté muy temprano para alistarme como lo hice miles de veces antes de tener que trabajar desde casa. En mi habitación tengo un espejo que uso para arreglarme. Mientras lo hacía desvié la mirada un momento para acomodarme el pantalón y al mirar de nuevo al espejo pude ver claramente a Santiago detrás de mí, justo detrás de mí. Me asusté mucho y volteé de inmediato, pero no había nadie. Miré de nuevo el espejo y nada.
No más de una semana transcurrió para mi siguiente experiencia. Regresé de un partido de fútbol nocturno y me dispuse a darme un baño. Todo tranquilo, nada especial salvo por el hecho de que mientras estaba bajo la regadera y me lavaba el cabello, en esos segundos en los que tuve los ojos cerrados, sentí cómo alguien intentaba asfixiarme. Literalmente no podía respirar, no podía gritar. Me llevé las manos al cuello como para zafarme, pero no lo logré. Cuando sentía que ya no podía más, esa fuerza desistió. Jalé aire de manera frenética y tosí como por 3 minutos. Apenas recuperé el habla, le llamé a Osvaldo, sin saber realmente por qué, pero sentí que era a quien debía llamarle. Él me dijo que le había pasado algo similar a lo que a mí me ocurrió en el espejo. Acordamos que si algo más nos ocurría nos llamaríamos de inmediato y él intentaría prevenir a los demás. Por otro lado, yo no quise contarle a Sandra para no predisponerla ni asustarla. Qué ingenuo, pues 1 o 2 días después ella me llamó frenéticamente para decirme aterrorizada que algo le había pasado en el baño, que fuera de inmediato a su casa. Así lo hice y cuando describió lo sucedido, supe que se trataba del mismo incidente. Para no dejarla sola, le dije que se quedara en mi casa unos días. Confieso que para mí también era mejor no estar solo en ese momento. Tuvimos algunos días de calma. Yo hablé con Osvaldo, pero parecía evadir el tema e invariablemente convertía la conversación en algo de trabajo. Recuerdo que era viernes por la noche cuando Sandra llegó llorando a mi casa. Ella había ido a su casa a recoger algunas prendas que no trajo consigo cuando la invité a quedarse. Al momento de entrar a mi casa corrió a abrazarme, llorando y berreando. Me contó que cuando estaba en su edificio y bajó al estacionamiento para subir las cosas al auto, vio a Santiago sentado en el asiento del copiloto, mirándola de vuelta. Sandra decidió dejar su auto y tomó un Uber para llegar a la mía. Con todo lo que habíamos vivido hasta ese momento, era más que obvio que yo le creía. Esa misma noche, cuando intentábamos dormir, los dos escuchamos la voz de Santiago, llamándome por mi nombre. «Diego, Diego». Se escuchaba en forma de susurro. El sonido provenía de la puerta exterior del edificio, misma que yo podía ver desde una ventana de mi departamento. Sandra también la escuchó. Tratando de no hacer mucho ruido, los dos nos asomamos desde la ventana, moviendo un poco con los dedos las persianas para poder ver al exterior. Y sí, allí estaba, Santiago, mirando hacia nosotros y repitiendo mi nombre como susurro. «Diego, Diego». Nos invadió un pánico terrible y lo único que logramos hacer fue ir a la recámara, hacernos bolita bajo las cobijas y abrazarnos. Así estuvimos un rato hasta que la voz cesó. No pegamos pestaña por el resto de la noche. Eventualmente todos nos reunimos para hablar de lo sucedido y nos dimos cuenta de que cada uno de nosotros había tenido sucesos muy similares, algunos de ellos idénticos. Coincidimos en que probablemente el alma de Santiago estaba aún entre nosotros y esa noche, de una forma solemne pero muy emotiva también, uno a uno nos despedimos de él y le pedimos que nos dejara en paz. Afortunadamente, así sucedió.